¿Es más saludable llevar una alimentación vegetariana? Esta pregunta es de la que más se nos plantean a los dietistas nutricionistas. Y si no es la salud lo que te mueve a haber dejado el consumo de productos de origen animal, seguramente sea la conciencia medioambiental o quizá el amor por los animales. Pero ¿es realmente más sostenible una alimentación vegetariana y más amable con los animales? Bueno, tenía muchas ganas de abordar estos temas y traigo a un invitado ideal para hacerlo. Juan Pascual es el entrevistado de hoy. Y él es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, tiene también un MBA por el Instituto de Empresa, inició su carrera haciendo clínica de grandes animales para pasar más tarde a trabajar en el sector de la sanidad animal, en el que ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional. Tiene más de 25 años de experiencia, ha tenido responsabilidades en varios países como Italia, Estados Unidos, Francia, además de España e Hispanoamérica. Tiene una importante presencia en redes sociales, yo lo he conocido a través de las mismas. Divulga sobre el rol clave y a menudo muy desconocido que tienen los animales en nuestra sociedad. Tiene artículos que se centran en informar sobre la ganadería, el bienestar animal o la importancia de los productos animales en la alimentación. Yo me acabo de leer su libro, y lo tengo aquí conmigo, Razones para ser omnívoro por la salud y la del planeta, que la verdad me ha impresionado muchísimo porque si bien a lo mejor esperaba lo que acostumbro a leer, ¿no? Más relacionado con la alimentación y la salud, a mí me ha parecido casi una reflexión filosófica o más bien un compendio de datos muy interesantes, que es lo que a veces nos falta para poder generar este debate y, bueno, de alguna manera hablar con propiedad de estos temas. Bienvenido, Juan Pascual, me hace muchísima ilusión que estés en mi podcast. A mí también me hace mucha ilusión estar contigo, Paloma. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar hoy aquí. Bueno, antes de meternos en materia, que tengo preguntas muy interesantes para ti, aquí hay una pregunta que responden todos mis invitados y bueno, a mí me ayuda a romper el hielo y porque yo soy cotilla de la alimentación de las personas, como me gusta decir, y es, ¿qué has desayunado? Pues mira, hoy desayuné un yogur, una mandarina y unas cuantas avellanas. Ese ha sido mi desayuno hoy. Muy bien, ¿suele desayunar todos los días? Aquí a veces hablamos de ayuno, de si se incluyen o no según qué tipo de alimentos. No, normalmente desayuno todos los días. Un poco distinto si estoy en casa, si estoy en hoteles. Hoteles siempre picas un poco más, está todo ahí muy a mano, pero sí, desayuno todos los días. Juan, ¿qué te llevó a escribir este libro? Porque el título en sí mismo, obviamente es muy llamativo para las personas que estamos relacionadas con estos temas. Lo que quizá me incitó más, ¿no? A tomar la pluma y dedicar tiempo a escribir este libro fue la cantidad de titulares en prensa generalista que alarmistas que desinforman, sea sobre los productos de origen animal en la dieta, ¿no? La carne produce cáncer, por ejemplo, ¿no? Por un titular que hemos visto todos alguna vez, o titulares como diciendo, bueno, las vacas están calentando el planeta, o la ganadería está arrasando con el medio ambiente. Cuestiones de este tipo, ¿no? Fue lo que me llevó a decir, bueno, hay que dar otra versión. Y cuando vi que este tipo de desinformaciones llegaban a los libros de texto, me dije, bueno, hay que dar otra versión, una versión más documentada, una versión que yo creo que es, bueno, pues más cierta o más cercana a la realidad que esos titulares muchas veces alarmistas, pero alejados de lo que es la ciencia. Y yendo primero al primer punto, ¿no? Que a mí me ha podido interesar, es en relación a la salud, preguntarte si es realmente una alimentación más saludable aquella que excluye el producto animal. Bueno, lo que es cierto es que hay personas que optan por obviar, ¿no? Los productos de origen animal en su alimentación. Luego es posible vivir sin ellos, pero es muy complicado, es muy difícil. De hecho, estudios hechos en España, en Francia, señalan que hay en torno al 0,2-0,3% de veganos. En Francia, concretamente, es un estudio muy interesante del Ministerio de Agricultura. El 50% de los que lo son reconocen saltarse la dieta con cierta frecuencia, es decir, que no lo siguen al 100%. Y es complicado porque al final hay que suplementar muchas cosas que con una alimentación solamente a base de vegetales, ciertos nutrientes no podemos obtener. Algunos directamente no los obtenemos, la vitamina B12, pero hay otros que aunque estén en las vegetales se absorben muy mal. Están en una forma química que no se absorbe bien. El ejemplo quizá más paradigmático es el del hierro, ¿no? Un niño de 2 años en 6 gramos de hígado tiene todo el hierro que necesita para el día. Para darle esa misma cantidad de hierro, pudiera asimilar una cantidad de hierro similar con espinacas, debería tomarse 400 gramos. Cualquiera que tenga niños sabe lo que se va a comer antes de un niño, 6 gramos de hígado o 400 gramos de espinacas, ¿no? Es decir, hay muchas, y es un ejemplo, vitaminas, minerales,
contenidos proteicos que son mucho más fácilmente asimilables a través de los productos de origen animal, ¿no? No es baladí, nuestro pariente más próximo, que es totalmente vegetariano, como el gorila, se pasa 18 horas al día comiendo. ¿Por qué? Porque los vegetales no son densos, la carne es densa, los huevos son densos, la leche es un alimento denso. En poca cantidad tenemos muchísimos nutrientes. Si no es así, los que optan por el vegetarianismo optan evolutivamente, ¿no? Algunos animales, como las vacas, como los gorilas, tienen que pasarse la mayor parte del día comiendo. Eso, en cierta manera, se refleja en nuestra nutrición y por eso es tan difícil prescindir de los productos de origen animal. Y peligroso, ¿eh? Como señala la propia OMS. Por ejemplo, hay un reporte muy reciente donde aconseja vivamente, de manera explícita, sobre todo a los niños que dejan la lactancia materna, y por favor no se les deje dar productos de origen animal para tener un desarrollo cognitivo y físico adecuado. Hay muchas frases en tu libro que me han gustado y citaría, pero bueno, hay una de ellas muy simple que dice que cada uno de nosotros tiene la ocasión de influir en el modo de pensar de nuestro entorno y es por eso que estamos aquí y yo te quiero poner un poco en contexto, que seguramente no lo sepas. Yo durante bastante tiempo fui dejando de consumir productos de origen animal, por eso también mi motivación es esa forma de influir en el entorno, que al final somos divulgadores, pero también un interés personal, ¿no? Digamos que nos hemos sentido un poco engañados o engañadas y tú también has dicho en alguna ocasión que es duro y difícil hacer ver a una persona que ha sido engañada, ¿no? En el punto de la salud, que es este primero que abordamos, obviamente tengo bastante voz y bastante investigación al respecto. Aún así, lo que ocurre también con la ciencia es que a día de hoy casi que se puede defender cualquier postura con la ciencia en la mano porque, bueno, encontramos evidencia en cualquier punto que queramos defender y, bueno, se hace ese cherry picking o esa búsqueda por interés que cada uno al final realiza para defender su postura, pero yo aquí sí que me encuentro con una gran experiencia personal, incluso la mía propia, como la de los pacientes que he atendido. Juan, yo hubo un momento en el que me posicioné casi como pionera en nutrición vegetariana deportiva y no lo hice porque tuviera una conciencia o un deseo de llevar este tipo de alimentación, sino porque me encontré que había un vacío en este grupo de población. Yo soy o he sido siempre nutricionista especializada en nutrición deportiva y encontraba esta tendencia en los deportistas y compañeros dietistas nutricionistas deportivos pues los veían como extraterrestres. Y estas personas, ¿cómo se van a alimentar sin producto animal? Y yo dije, madre mía, ¿cómo están comiendo estas personas? Voy a intentar que lo hagan un poco mejor. Y en este sentido empecé a estudiar al respecto y una vez que creé pues esos cursos, esas formaciones, incluso ese asesoramiento a deportistas vegetarianos, me di cuenta que el problema no estaba tanto en el deportista. Me explico. Que un deportista había tantas variables de salud que ya cuidaba que seguramente era factible llevar una alimentación vegetariana sin problema. Pero ¿qué pasaba con las personas que debían optimizar su composición corporal, perder grasa, que tenían una patología clínica? Eso ahora es el boom, la patología digestiva, incluso las patologías de tipo autoinmune, problemas de deficiencias nutricionales como los que has comentado, hacen muy complicado y un riesgo para la salud llevar este tipo de alimentación. Entonces, pues me fui dando cuenta que si bien en un deportista podíamos un poco torear todo ello, porque llevan una alimentación más alta en hidratos de carbono y esto pues no es tan complicado como una dieta que excluye producto animal, aunque ya era complejo, me di cuenta que presentaba esos problemas de salud. Y luego, bueno, hoy no toca hablar de mí misma, pero sí que experimenté pues malas sensaciones y problemas al respecto. Entonces, en el campo de la salud es complicado, como te digo, y me encuentro en debates muy acalorados para defenderlo, pero sí que tú sueles citar organismos oficiales que tenemos esa evidencia, pero en la experiencia personal es tremendo y sin miedo ya a ser tachada, que esto también lo comento a veces, ¿no? Como existe esa moralidad o esos cuestionamientos en relación a la alimentación vegetariana, que ahora me apetece muchísimo tratar contigo, pues nos sentimos como mal, yo ya no, pero sí atacados, ¿no? Por la comunidad vegana. Sí, y yo creo que es muy importante lo que comentas, ¿no? Porque más allá de los estudios, yo creo que las experiencias de personas que conocen en profundidad la materia, pues es fundamental, ¿no? Yo me he encontrado, ahora mismo tú lo estabas comentando, ¿verdad? Pero yo me he encontrado con médicos
generalistas, que a título personal sí me han contado casos muy frecuentes de muchas personas, sobre todo adolescentes, sobre todo mujeres, más que chicos, aunque también hay chicos, por supuesto, eh, que abrazan este tipo de tendencias por moda, bueno, por Instagram, por lo que sea, ¿no? Por las redes sociales, y la enorme cantidad de problemas que se encuentran. La gran dificultad es que estos profesionales, en general, la inmensa mayoría no lo quieren comentar en público, porque hay una cierta estigmatización de quien, bueno, se posiciona de esta forma, ¿no? O se posiciona, ¿no? Simplemente cuenta su experiencia. Al fin y al cabo, tú tienes muchos pacientes, tú tienes tu propia experiencia personal y lo puedes contar. Pero a mucha gente le da reparo precisamente porque esta comunidad, no todos, evidentemente, generalizar siempre es equivocarse, ¿no? Pero sí hay gente dentro de esta comunidad que ha abrazado este tipo bueno, de dietas o de forma de vida, como ellos prefieren que sigan, que son tremendamente beligerantes. Y cuando alguna persona conocida deja de ser vegano, algún deportista, algún influencer, es atacado sin piedad en las redes, ¿no? Es como un poco formar parte de una religión y el que se convierte en apóstata, pues es arrojado extramuros de esa. Eso pasa un poco con algunos, ¿no? Entonces a la gente en general, profesionales que podrían dar testimonios muy válidos, pues les cuesta por pues sí, por estos ataques o estigmatización que se en redes. Por eso lo que haces creo que es sumamente importante y válido y valioso para la sociedad. Yo sigo asesorando a muchas personas que excluyen producto animal y al final en nutrición la forma que yo tengo de verlo es siempre respetar la forma que haya elegido de comer la persona, pero hay un límite, ¿no? Llegamos a una línea donde por propia coherencia y por deontología hay que no cruzar esa línea de por respetar lo que ha elegido la persona que pueda verse dañada su salud. Como te decía, yo asesoro a estas personas y diría que me inicié en ello porque las personas que han decidido dejar de consumir producto animal por cuestionamientos, por ejemplo, en relación a la sostenibilidad, pues merecen mi respeto, ¿no? Al final yo me he encontrado que son personas que tienen, bueno, una conciencia social y medioambiental y bueno, por respetarla, intento que se alimenten un poco mejor. Pero aquí de nuevo bueno, el coraje que me da es el habernos, el sentirnos engañados, porque una de las preguntas del millón sería, ¿es realmente más sostenible dejar de consumir producto animal como nos están vendiendo? Mira, en general las personas que abrazan el veganismo lo hacen por tres razones, ¿no? Aludías a la de salud, a medioambiental, o al decir, bueno, pues si yo no como productos animales, ni mato ni maltrato, ¿no? No contribuyo a ese teórico maltrato. Las tres premisas son falsas. Y cuesta a mucha gente aceptarlo, pero es así. De la nutrición ya hemos hablado. La cuestión medioambiental es importante aquí mencionar que, y esto es un dato de la FAO, el 86% de lo que se comen los animales de producción ganadera, hablo a nivel mundial, ¿eh? Bueno, en la granja de al lado de mi casa a lo mejor no es así, pero a nivel mundial el 86% de lo que se come son residuos, son restos vegetales que nosotros no podemos comer. Me explico, cuando nosotros comemos un kilo de materia vegetal, estamos produciendo entre 4 y 5 kilos de materia vegetal que no nos vamos a comer. Del trigo nos comemos la harina, pero no nos comemos la paja, nos comemos la cobertura natural del grano, no nos comemos una serie de cosas, todo eso queda de la planta del maíz, nos comemos las palomitas, pero lo que es la planta, que es un peso 5 veces mayor que los granos, las hojas, las raíces, el tallo, eso no nos lo comemos. Eso se lo comen los animales, se lo come el ganado, ¿no? Y a mí me gusta poner un ejemplo que es cierto, es paradigmático, pero creo que lo ilustra bien. Es la cerveza. En España nos producimos 40 millones de hectolitros de cerveza. Para producir esa cantidad de cerveza hacen falta 800.000 toneladas de cebada. La cebada una día se germina y se maltea, pues ya no tiene otra utilidad, ya ha dado sabor a la cerveza, pues ya está, ¿no? Eso se debería tirar. Eso, 800.000 toneladas, suena así un poco raro. Si lo ponemos en camiones, es una fila de camiones de casi 400 kilómetros. Pues con eso, ¿qué hacemos? Eso lo tiramos a un vertedero, donde va a contaminar acuíferos, donde va a emitir un montón de gases, donde va a producir olores molestos, etcétera, o se lo damos al ganado. Y eso se le da al ganado, se le da a las vacas y también algo a los cerdos. Eso se lo come el ganado, que de algo completamente inservible
nos da leche, carne, huevos, etcétera, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Conchas de moluscos, por ejemplo, que en la industria conservera son un problema medioambiental, pues muchos se molturan, se trituran y se dan a pienso de gallinas para que la cáscara de los huevos sea más dura. En fin, hay muchísimos ejemplos como este, ¿no? Es decir, el ganado recicla. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, sin ganado tenemos miles de millones de toneladas de productos vegetales que no sabríamos qué hacer con ello. Yo no sé la audiencia si sabe, pero hay empresas especializadas en recoger yogures, pan o chucherías caducadas. Y eso se trata y se da al ganado, en pienso. Es decir, turrones que sobrarán ahora y que a partir pues, del mes de febrero ya nadie se comerá y caducarán, pues eso se utiliza a veces para hacer pienso de cerdos, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo este tipo eso es una parte y otra parte es todo el tema de la ganadería extensiva, la transhumancia, etcétera, que consume pastos de tierras que no puede cultivarse, porque cuando vemos las ovejas que entran en un campo donde ya se ha cosechado el cereal, allí quedan los rastrojos, no queda nada de valor, y de eso nos dan pues cordero, lana y leche, ¿verdad? Entonces, eso es la gran función de la ganadería, que fue por lo cual el ser humano empezó a criar ganado. El ser humano no empezó a criar ganado para plantar trigo y darle el trigo al cerdo. No, no, al cerdo se le daba pues ese tubérculo agusanado, esas pieles de fruta que no nos comíamos, ese troncho de lechuga, y al cabo de unos meses teníamos un cerdo que nos daba proteína para todo el año, ¿no? Bueno, pues eso sigue siendo hoy la ganadería, sigue siendo aprovechar recursos que de otra manera no serían aprovechables. Por eso, prescindir de la ganadería diciendo, no, yo no como animales porque de esa forma ayuda al medio ambiente, pues en algún caso puede que sea cierto, pero en la inmensa mayoría no, porque la nada más nos da muchas más cosas. Nos da el estiércol, que es la mitad del abono que se utiliza en el mundo, es a base de estiércol. Sin los animales deberíamos producir eso de forma química. Son industrias que existen ya, pero que son altamente contaminantes. Es decir, hay una serie de ventajas de tener ganado que son fundamentales y luego sin ganado deberíamos cosechar muchísima más superficie para obtener nutrientes y por lo tanto deberíamos obtener esa tierra pues de bosques o de lugares que deben ser protegidos, ¿no? Así que no, hay una gran parte de ventaja ecológica en tener y sostener la ganadería. Al parecer sí que tenemos un sistema bastante bien ideado, bueno, y por profesionales como tú, veterinarios, científicos de los alimentos, incluso ecólogos, donde sí que estamos creando un sistema que involucra al ganado para reciclar y para que todo funcione un poco mejor. En los pueblos pequeños, yo soy de un pueblo pequeño de Andalucía, de Iznájar, aunque ahora estoy en Valencia viviendo, y esto se puede aplicar a comentarios que se hacen de cuando antaño se tenían en casa algunos cerdos o gallinas, cuando sobran restos de comida en la mesa, todavía se suele decir, o mi padre lo dice, si tuviéramos gallinas o cerdos, esto se Exacto. comerían, pues eso a gran escala. Y eso es muy importante lo que has comentado, porque una de las alegaciones que se hace para criticar o para decir que no es sostenible el consumo de productos de origen animal es que se necesitan muchos terrenos para cultivar lo que luego damos de comer a los animales. Y como nos cuentas, eso no es tal que así, ¿no? Se comen No. bastante desperdicio de lo que estamos nosotros consumiendo. Sí, el 86% es así. Es verdad que se da una parte de cereal, que eso sí nos lo podríamos comer, aunque hay que tener en cuenta también matices, ¿no? Es decir, hay mucho cereal que no sirve para hacer trigo, por ejemplo, mucho trigo que no sirve para hacer, perdón, mucho trigo que no sirve para hacer pan, hay mucha cebada que no sirve para hacer cerveza, y todos esos cereales que no cubren especificaciones, todos esos cereales también se dan al ganado, ¿eh? Eh, Luego hay terrenos que no son buenos para cultivar ciertos tipos de trigo, ciertos tipos de cebada o ciertos tipos de maíz, pero sí son buenos para cultivar esas mismas variedades más pobres. Y entonces eso se utiliza para dar al ganado. Entonces, cuando se dice, bueno, es que cultivamos mucho para la ganadería, pues relativamente poco, relativamente poco. Es decir, es mucho más lo que el ganado aprovecha o lo que el ganado pasta de terrenos donde no se puede cultivar. Hay terrenos como los Monegros, como la Sierra de Guadarrama, norte de África, centro de Asia, donde si no hubiese ganado no se podría aprovechar ningún aquello para cultivar, porque no sirve frente a el clima, la pobreza del suelo, el hecho de ser zonas montañosas, impiden del cultivo, ¿no? Ahí es donde interviene la ganadería. Y luego lo que también se dice mucho, no es que la soja del Amazonas, bueno, lo que hay que entender es que el ganado no se come el grano entero de soja. La soja se produce fundamentalmente para producir aceite de soja, que es el más usado del mundo para muchas industrias, para hacer mucho biodiesel y también para hacer
el aceite, ¿no? El aceite de soja, que aunque aquí no nos extraña porque usamos mucho el aceite de oliva, pero en el resto del mundo se usa muchísimo aceite de soja. Bueno, pues lo que se come el ganado es lo que queda una vez se ha extraído el aceite, que es lo que se llama la torta de soja. Eso nos lo podríamos comer, ahí está en el mercado, nadie lo compra, y los únicos que lo compran son los ganaderos para dárselo a sus animales, ¿no? Luego es otra manera de reciclar, otro ejemplo de reciclaje del ganado. Se hace también alusión a estas gráficas que, bueno, tampoco sabemos qué manipulación puedan tener hasta el mensaje que nos llega en relación a el agua que se necesita para, bueno, obtener tanta proteína o tanto volumen de alimento o calorías, cuidado con lo de las calorías, de origen animal o de una vaca, y cuánta agua necesitaríamos para la misma producción en alubias, por ejemplo, o en legumbre. ¿Qué hay aquí de cierto y qué no? Bueno, como todo se puede, porque se habla de las alubias, no se habla de las almendras, ¿no? Porque la almendra es un cultivo que requiere una gran cantidad de agua. Pero aquí lo que hay que tener presente, sobre todo cuando se habla de agricultura, aquí hay muchos estudios y cómo se tiene que medir el consumo de agua es en función de lo que se llama, en el argot expertos, agua verde, agua azul o agua gris. El agua verde es el agua de lluvia, el agua azul es el agua efectivamente de acuíferos o de pozos, y el agua gris es el agua residual, ¿no? Cuando ya hemos utilizado el agua. Entonces, la gran cantidad de agua que utiliza la ganadería, y eso hay estudios también por ejemplo, hay un estudio muy interesante publicado por el Instituto del Agua de la UNESCO, donde el 96, también hablo a nivel mundial, el 96% del agua que utiliza la ganadería es agua de lluvia. Y si tenemos una vaca pastando, eh, pues da igual que esté la vaca o que no esté la vaca. Al final la vaca va a pastar, se va a comer la hierba tiene mucha agua, luego va a orinar esa agua. Es decir, prácticamente el uso de agua es alto, pero revierte todo a ese mismo terreno, ¿no? Eh, y eso es así a nivel mundial. Luego en un país más cercano, donde ese mismo estudio muestra, como es Italia, pues también en torno al 95% del agua que utiliza el ganado es agua de lluvia. Además, el agua forma parte de un ciclo, eh, ciclo, es decir, cae, se evapora, vuelve a caer, ¿no? Lo que pasa es que esto sale sobre todo cuando hay épocas de sequía. De pronto hay sequía, hubo una sequía muy importante en Cataluña hace unos meses, que salió en televisión que los cerros gastaban mucha agua. Ahora parece que ya no gastan agua porque nadie se queja de ello, porque pasamos que ha llovido, ¿no? Pero no son fenómenos completamente mm, que no tiene ningún tipo de correlación entre que los cerdos beban agua y que llueva más o llueva menos en Cataluña, ¿no? Ahí podremos entrar luego si las obras hidráulicas son las adecuadas. En España hay un estudio que el 25% del agua se pierde siempre en las canalizaciones, entre cuencas hídricas o entre simplemente el transporte de agua a las zonas donde se utiliza. Por lo tanto, no, el ganado para nada es mayor el uso de agua que hace la agricultura o para nada es algo, digamos, peligroso o que nos detraiga agua de los acuíferos que utilizamos la mayor parte de seres humanos en el ámbito urbano. Lo que a veces tampoco se ve en esas gráficas es, yo claro, lo veo todo desde la densidad nutricional, que es mi concepto más abrazado, y bueno, cuesta porque la población, sobre todo pues, en nuestra zona, en nuestro país, estamos acostumbrados a mucha variedad de alimentos, a platos muy voluminosos, pero pocas veces se ve la producción, como diría, por unidad con densidad de nutrientes. Quiero decir, no es lo mismo comerte no sé cuántos kilos de vegetal o de fruta, legumbres incluso, que sí tienen sus nutrientes, a cuando consumimos un pequeño volumen de cualquier producto de origen animal muy denso en nutrientes. Sabemos que el hígado es el alimento con más densidad de nutrientes, las vísceras que ya no se consumen, el huevo sí que a lo mejor está más extendido, ahora vuelven a salir tonterías en relación al huevo, de que si no es saludable y tal, bueno, esto está totalmente desmentido y creo que quizá ligado un poco a la parte de sostenibilidad, lo que ha ocurrido es que la población ha desaprendido el uso del animal al completo, ¿no? Ahora pues se nos llena de nuevo la boca con el consumo de colágeno y de todos esos aminoácidos o partes que contenidas en las partes del animal que no comemos y creo que eso sí que es sostenible, ¿no? Un animal que está utilizando esos sus productos, como mencionabas, y luego utilizar los animales en su conjunto, ¿no? Desde sus vísceras, la piel para otras cuestiones y otras industrias. Y creo que aquí también puede estar un poco el problema y que sí, producir un filete magro, limpito, tal cual, y desperdiciar todo lo demás es lo que no es sostenible, pero ni mucho menos tiene sentido.
Por supuesto, pues que de los animales no se tira nada. Yo, eso es otra cosa también mucha gente ignora, ¿no? De un animal no se tira absolutamente nada, se aprovecha todo. Porque lo que no nos comemos nosotros, por ejemplo, pues, vísceras o la sangre, todo eso se procesa y se utiliza, por ejemplo, pues para pienso de peces, o para pet food, o se utiliza, no sé, hay muchísimas industrias que utilizan. A mí me gusta siempre enseñar, hay un billete de 5 libras, de 5 libras esterlinas, ¿no? Su billete está hecho a base de grasa, contiene grasa animal, porque las máquinas contadoras los cuentan más rápido. De hecho, hubo muchas protestas de la comunidad vegana cuando ese billete salió a circulación, ¿no? Porque no querían no querían llevar sangre en los bolsillos, aunque luego no devolvieron ningún billete que se sepa. Pero bueno, lo que quiero decir es que los productos de origen animal están en los lugares más insospechados. Del papel higiénico hay gelatina de origen animal para que la celulosa esté aglomerada. En muchísimos medicamentos, las vacunas, muchas vacunas se hacen a base de huevo. La heparina, que es un anticoagulante el más usado del mundo para personas que se tienen que tratar de ictus, etcétera, toda procede del intestino de los cerdos. Es decir, se utilizan productos animales para hacer abonos, para hacer explosivos, para hacer anticongelantes, para hacer cosméticos, para hacer cuerdas de instrumentos. Y no se tira nada de los animales. Por eso, de hecho, cuando se miran los estudios de desperdicio ya de consumo urbano, ya no hablo de industrial, sino urbano, y estos datos los tiene el ministerio, el desperdicio es mucho menor en los productos de origen animal que en los productos de origen vegetal. Primero porque cuestan más y luego porque ya lo que te llega está ya más depurado, ya ha pasado unos ciertos procesos, ¿no? Luego no, que no sufra a ver, diciendo es que yo me como el filete y lo demás se tira. No se tiran ni los huesos, no se tira nada de los animales. ¿Sabes? Una marca que ahora recientemente me ha mandado un caldo de huesos, caldo Santa Paciencia, elimina esa grasa del caldo y me ha mandado, alucinante, un tarrito de crema de grasa animal corporal, sin ningún olor, desodorizada y todo, espectacular para la piel si empezásemos a tener conciencia de este tipo de Ujú. usos y a comprar este tipo de productos, además muy sostenibles, porque con el sello vegan hay un montón de productos cosméticos que están hechos a base de petróleo. Bueno, ya si entramos en disruptores endocrinos y cosas negativas para el ser humano, tremendo. Pero podría tener sentido este tipo de productos. Otra alegación que se hace, muy famosa, es en relación al metano y a culpar, en este caso a las vacas, bueno, de estar generando ese exceso de metano, responsables del famoso cambio climático, que también está casi un poco en duda. ¿Qué hay aquí de cierto? Bueno, aquí hay que ir a la fuente de autoridad, ¿no? Porque aquí también se leen auténticas barbaridades. La fuente de autoridad es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es quien estudia y mide las emisiones de todas las industrias. Quien le da la información de los animales a esta entidad es la FAO también. Entonces, la FAO la fuente de autoridad, ¿no? Y lo que nos dice la FAO es que del total de gases de efecto invernadero que emitimos los seres humanos, los seres humanos o las industrias, ¿no? Que los humanos ponemos en marcha, en este caso la ganadería, es un 12%. Esto es muy interesante porque también, si imagínate que tú y yo tuviésemos a medias un terreno con 100 vacas, ¿vale? Entonces esas vacas pues emiten, no sé, pongamos 10 toneladas de metano por día, por decir algo. Y esas vacas pues no, las vendemos, nos toca la lotería y las vendemos. Y dejamos ese campo sin nada. Entonces ese campo lo normal es que con el tiempo llegasen pues animales silvestres, ciervos, otro tipo de animales que viviesen en ese campo. Eh, Esas emisiones de esos animales no cuentan porque son silvestres, mientras que de las vacas sí cuentan porque son antropogénicas, aunque sean las mismas. Esto es interesante porque, claro, se contabiliza lo que sale de los animales, todo lo que sale de los animales, ¿no? Se cuentan los 300 millones de vacas que hay en la India que están allí por cuestiones religiosas, porque no las pueden matar. Entonces las vacas una vez dejan de dar leches, las sueltan, están ahí caminando, comiendo lo que encuentran. Bueno, hay muchos matices, pero si vamos ya puramente a lo que son los gases, es el 12% del total. Eh, Aquí están todas las emisiones, pero cuando hablamos del transporte a veces se leen de titulares, ¿no? No, es que el transporte, las vacas se emiten más que el transporte. No, es que el transporte, el panel intergubernamental para el cambio climático solamente ha medido las emisiones directas, lo que sale del tubo de escape. No están medidas a día de hoy todas aquellas pues para fabricar el coche, para fabricar, construir una gasolinera, todo eso no está medido. En los animales sí está medido todo, las directas y las indirectas, y son el 12%. Mucho o poco, evidentemente hay que seguir trabajando para reducirlas, ¿no? Pero es muy importante ver dónde. En Europa no llegan al 7%.
Entonces tenemos países con menos posibilidades técnicas, con menos genética, animales que, porque hablaba antes de las vacas. Ten en cuenta que una vaca de Estados Unidos produce lo mismo que 20 vacas en la India. Entonces, si los indios tuviesen la tecnología americana, podrían reducir muchísimos número de vacas. Luego hay factores culturales, otras cosas, tampoco es todo comparable 100%, ¿no? Pero luego hay un matiz muy importante, tú lo decías antes con las calorías, yo lo menciono con los gases, ¿no? Dices que un kilo de tomates emite la mitad que un kilo de carne. Ya, pero es que un kilo de carne te da mucha más comida, mucho más nutrientes que un kilo de tomates. Entonces hay que hacer esa corrección, porque si no, con un kilo de piedras no emite nada, pero tampoco te da nada. Entonces, claro, yo me puedo comer un kilo de piedras, ¿no? Para vivir. Entonces, cuando se hace esa corrección, y concretamente el hígado, y un estudio muy interesante que valora el hígado, entonces el hígado pasa a estar de lo que más emite a prácticamente no emitir nada, porque para obtener los nutrientes que nos dan el hígado deberíamos comer tal cantidad de vegetales que esa cantidad de vegetales sí que emitiría mucho. ¿Eh? Y luego en las decisiones, pues también depende de lo que coma uno de vegetal, porque, pues bueno, si uno se trae, no sé, cerezas fuera de temporada o fresones ahora o tal, pues a lo mejor sí que esas emisiones son importantes también, ¿no? Entonces no todo es blanco y negro, hay que ser muy cuidadoso con saltar a conclusiones que parecen incuestionables cuando realmente no lo son. Pasamos a uno de los puntos más importantes o de las motivaciones más importantes en relación a la alimentación vegetariana, que es la ética o la moralidad. Poner a los animales al mismo nivel moral o social, incluso legal, que a las personas, no sé si es buena idea, esa es la pregunta que tú planteas. Y aquí sí que creo que es donde están las cuestiones de debate más importantes. Tú citas incluso a personas que hacen estos planteamientos a nivel filosófico y a mí me resulta lo más complejo de debatir, tengo que confesarlo. ¿Es más ético, Juan, dejar de consumir animales? Bueno, aquí la ética no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, aquí las opiniones, pues cada uno tiene su opinión. Yo siempre digo que cuando una persona me dice, bueno, es que para mí la vida de un animal vale lo mismo que la vida de una persona, para mí se acabó la discusión. Esa persona tiene esa creencia, por muchos datos que le dé, por mucha argumentación que, pues, a ver, evidentemente una conversación, ¿no? Pero partimos de premisas totalmente distintas. Yo creo que la vida de un ser humano es superior, vale más en cualquier estado que esté el ser humano porque ese es el gran debate que plantean algunos filósofos animalistas, siempre superar a la de una persona, a la de un animal, ¿no? Lo que plantea Singer, que es el gran gurú del animalismo, es profesor de filosofía en la Universidad de Princeton, él lo que plantea es lo siguiente, dice, bueno, una persona, él habla de la experimentación con animales, ¿no? Dice, nosotros experimentamos con animales porque son menos inteligentes, porque no hablan, porque no tienen una idea clara del futuro, pero cuando una persona está en coma, tampoco habla, tampoco tiene idea del futuro, ni tiene conciencia de sí. Entonces, ¿por qué no experimentar sobre alguien que está en coma, ¿no? Al final esos experimentos tendrían más sentido porque es una persona directamente, no es un ratón o otro tipo de animal, ¿no? Eh, a mí eso me parece aberrante y muy peligroso además desde el punto de vista social. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, una persona que esté en coma no deja de ser un padre, un hermano, un hijo, no deja de ser alguien a quien alguien le toma la mano y siente su calor y puede que le hable, aunque esa persona no le pueda responder, ¿no? Sigue siendo un ciudadano, sigue siendo alguien con quien yo he podido, pues, formar una familia o tener amistad o a lo mejor discutir o ir a juicio, ¿no? Pero al final eso yo no lo puedo hacer con un animal. Ni los animales lo pueden hacer entre sí. No es que no lo pueda hacer con animales, es que ellos entre sí tampoco, o no a ese nivel, ¿no? Y por eso me parece que cuando se quiere mm, humanizar a los animales o hacer los animales tan humanos o de un valor, llamarles personas o ese tipo de cosas, yo creo que no se está humanizando a los animales, sino que se está bestializando al ser humano. Esa es una postura filosófica, esa es mi opinión, yo la transmito abiertamente porque creo que es un modo filosófico de vivir correcto, adecuado, me parece más adecuado eso que lo contrario. Em, pero bueno, es debatible, evidentemente, ¿no? Esa es mi opinión, pero aquí no valen datos. Aquí esto es simplemente posturas morales o éticas o como las queramos denominar. Para mí no, para mí es menos ético. De hecho, por eso cuando, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, los veganos se autodenominan como ethical vegan, ¿no? Es decir, vegano ético, como si el hecho de no ser vegano no fuese ser ético. Yo creo que en muchos casos es al revés. O podríamos argumentar que incluso en algunos casos el ser vegano es menos ético que el ser omnívoro.
Yo me he llegado a plantear esto en muchas ocasiones y creo que obviamente el ser humano ha evolucionado. Bueno, en su momento cuando estaba más metida en el mundo vegetariano, pues decía, quizá, me planteaba, quizá sea esa la tendencia del ser humano, o tenga lógica y al igual que evolucionamos, dejar de utilizar a los animales para esto, pero creo que el ser humano evoluciona bueno, en detrimento de la violencia, obviamente, entre los propios seres humanos y también con los animales. Cada vez somos más amables en general, pero creo que con este cuestionamiento se toca un límite que no tiene sentido y es el cruzar una línea que no tiene lógica con nuestra evolución. Entonces es donde veo ahí el inconveniente, que con la ética por bandera se está pasando a un nivel que no tendría como sentido, ¿no? En nuestro comportamiento ni en nuestra propia línea evolutiva ni lógica a la hora de alimentarnos. Claro, es que no está reñido querer mucho a los animales, ¿eh? Yo he tenido 4 perros, sé lo que es querer a un perro, eh, sé los auténticos esfuerzos que se hacen en granjas para dar bienestar a los animales, cuando a veces viene una epidemia o hay que sacrificar. Hay un reportaje muy interesante de un ganadero francés que le diagnostican tuberculosis a alguna de sus vacas y tienen que sacrificar a todo el rebaño, que la ley lo dicta así, y como aquel hombre, hay un documental muy interesante, se puede ver en YouTube, como ves al hombre llorando con su familia porque le van a matar a todas las vacas. Es decir, ese sentimiento es profundo, el que tiene un perro lo sabe, ¿no? Un gato, un animal que quiere, pero yo creo que como tú dices, ¿no? Hay una línea, es decir, yo no puedo, por mucho yo quiera a mi perro, si hay un incendio, mi perro está en la casa y hay una persona, aunque esté en coma, dentro de la casa, yo creo que mi deber como ser humano es rescatar primero a la persona y no al perro. Pero ese es un debate, ¿no? Es decir, yo doy mis argumentos, creo que son sólidos y, y bueno, pero ahí está la conversación, ¿eh? Ahí está la conversación. Hablamos de ética y hablamos también aquí, vamos a meterlo en el saco ese razón, ¿no? Para llevar este tipo de alimentación de amor por los animales. Y yo creo, Juan, que, bueno, pocas personas amarán los animales como tú, que llevas toda la vida estudiándolos y dedicándote a ellos. Entonces, en ese amor por los animales, aquí sí que creo que es que ha habido una propaganda tremenda, pues en contra de la ganadería. Eso por un lado, ¿no? Esa propaganda o esos vídeos que nos suelen mostrar de crueldad animal, que luego también yo la ligo en la parte de la nutrición, de la cual yo ya me estoy apartando, a intentar mostrar todo lo bonito, alegre y colorido que son platos con vegetales y pocas veces, en el caso de las redes sociales, los nutricionistas mostramos pues platos con un producto animal, con una chuleta, con un pescado. Es como que la sociedad o la propaganda que se nos ha hecho nos hace como querer taparnos los ojos, ¿no? De esa realidad que es comer carne, comer pescado y del cómo se producen estos alimentos y de esa muerte animal y de esa ganadería. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Nos han puesto esa venda en los ojos y al parecer eso es lo negativo y lo otro es lo positivo. Es curioso, tienes toda la razón en lo que comentas, ¿no? Pero es curioso constatar que el consumo de carne en Europa sigue aumentando. En países como Holanda, el año pasado aumentó su consumo de carne. En España también. Cambian las especies, se come más pollo, se come menos vacuno, pero se sigue, en los últimos 10 años el consumo medio de carne en la Unión Europea ha aumentado por per cápita, ha aumentado en 1,3 kg. Tipo, por una parte sí que hay una estigmatización social en ciertos países, en ciertos contextos sociales, ¿no? Ah, yo hoy me voy a comer una ensalada por el planeta, por lo que sea, ¿no? Luego llego a casa y me como una media barra chope, pero me la como en casa, no la como con mis amigos, ¿no? Entonces, eso sí que es cierto y también hay un cierto caldo de cultivo político en ese sentido, donde ciertos partidos, bueno, prácticamente todos, ¿eh? Porque si en España quizá unos más que otros, pero en Europa podríamos elegir en todo el espectro de colores políticos, donde se están tomando medidas políticas para restringir en comedores sociales, en escuelas, en hospitales incluso, los productos de origen animal, ¿no? Lo cual me parece peligrosísimo, totalmente científico, pero lo estamos viviendo incluso en ciudades, bueno, tan cercanas como Lyon o como Grenoble o como Edimburgo, ¿no? Entonces, esto está llegando, pero yo creo que en la dicotomía social, una cierta contradicción entre lo que decimos o lo que quisiéramos hacer y luego realmente compramos y comemos. Eso es un punto muy importante, el tema político, y aquí yo creo que se torna, primero está el consumidor, pero luego se torna muy importante la divulgación para intentar desbancar esa creencia.
Se está instaurando en clubes deportivos, en colegios, como una buena opción o una buena decisión, bien por la salud, por la sostenibilidad, por lo que sea, esos días sin carne, esa tendencia a la alimentación vegetariana. Aquí ya entramos en intereses políticos y económicos de los que yo entiendo menos, pero esto es así. En muchos países se está reduciendo o eliminando, como te decía en colegio, ese producto animal. Incluso pues ya me consta que algunos padres, o sé de algunos compañeros nutricionistas que han protestado, ¿no? Porque en los colegios a sus hijos no le estén dando ese producto de origen animal. Sí, el caso quizá más conocido es el del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que además sale en un documental de Netflix, en el Somos lo que comemos, que bueno, fue uno de los más vistos este año en España también. Él es vegano, bueno, vegano, eso dice él, o hay periodistas que le han pillado comiendo pescado en algún restaurante de alto postín en la ciudad de Nueva York, pero bueno, él dice que es vegano y ha prohibido o ha eliminado la carne en los lunes y ha instaurado el viernes vegano. Esto es peligroso además en una ciudad como Nueva York, donde el 70% de los estudiantes vienen de barrios muy pobres, de familias muy pobres, donde el único menú que realmente se comen al día, eh, en fin, con ciertas sustancias, es el que se comen en la escuela. Y muchos incluso durante el fin de semana prácticamente no comen y esperan llegar el lunes a la escuela para comer, ¿no? Bueno, pues se les está quitando la carne el lunes, ¿verdad? O se les está impidiendo a ser veganos los viernes. Esto me parece tremendamente peligroso, científico, y es algo que puede caer simpático y puede hacer ganar ciertos votos, yo no lo dudo. Y por eso lo hacen, porque un político lo que quiere es seguir en el poder o ganar el poder, para eso ese es el juego político, ¿verdad? Y nada que objetar sobre ello. Pero utilizar este tipo de cosas tan peligrosas, sobre todo con niños, ¿no? En la salud, me parece éticamente algo más que reprobable. Sí, y como vuelvo al inicio, no quiero decir que no se pueda vivir con una dieta que excluye producto animal, pero a día de hoy los datos que tenemos es que los alimentos con más densidad de nutrientes son los de origen animal. Entonces, se puede obviamente y hay opciones saludables, pero es que el producto de origen animal, o como decíamos, ¿no? Esa densidad de nutrientes en los productos de origen animal es mayor. Entonces sí que me parece ilógico, ¿no? Que no sé, en pro de la modernidad parece, ¿no? Que es el ser vegano hoy, se hagan estas prácticas. Y volviendo al amor por los animales, que esto sí que me consta bastante en consulta de personas que por su amor a los animales, a su perrito, a sus mascotas o en general a vídeos extravagantes que han visto, pues deciden de consumir animales. ¿Qué les diríamos a estas personas? Porque se tiene esa idea de que del ganadero asesino y de que lo mejor es esta persona que te sale en el documental abrazando a la cabrita por el campo o a estos activistas que liberan a los animales de las granjas. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo les diría, ¿qué come su perro? ¿Qué come su gato, no? Sí, porque al final un perro o un gato tiene que comer carne, ¿eh? Es decir, un gato obligatoriamente. O sea, un gato si no le das carne se muere, literalmente. Y un perro podría llegar a vivir sin carne, pero lo pasaría muy mal. Lo pasaría muy mal. Primero porque su genética, su evolución es comer carne. Em, Sí, es verdad que sí es difícil para nosotros, ya lo estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Para ellos todavía mucho más. Hierro, vitaminas, en fin, hay incluso aminoácidos esenciales que son distintos a los nuestros. Nosotros tenemos 8 aminoácidos esenciales, pero ellos tienen otra cantidad distintos. Es tremendamente difícil que un perro pueda hacer una vida saludable y buena sin comer carne. Por eso yo les diría, bueno, que a los animales, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Prescindimos de las mascotas, como algunos animalistas más extremos proponen eliminar las mascotas, unos dicen porque es un tipo de esclavitud, y cosa que realmente, bueno, leí hace poco que estas navidades van a tener más regalos, se va a gastar mucha gente más dinero en regalos a sus mascotas que en parientes, ¿no? Lo cual, bueno, pues no parece que sean esclavos precisamente, en fin, pero hay ideas para todo tipo, ¿no? Pero luego, más allá de la anécdota, ¿no? De estos más extremistas, al final la persona que quiere mucho a los animales, bueno, pues perros y gatos necesitan sí o sí carne para vivir. Por lo tanto, la ganadería también es importante para ellos. Tendrían entonces o como nos dicen, tendrían que estar esos animales en libertad y serían mucho más felices Claro. las mascotas o incluso los animales destinados a la ganadería. Esto también parece ser una Sí, falacia.
Pero esto no es así, es decir, la vida del silvestre es tremendamente dura. Es decir, los animales silvestres viven muy poco y viven muy mal. La mayoría mueren de hambre. Y un lobo, cuando un lobo es... Primero que ya los cachorritos de lobo, se han hecho estudios en el parque de Yellowstone ahí en Estados Unidos, y el 85% no llegan al primer año de vida. Porque hace un invierno muy duro, porque los padres no pueden darles alimento, por enfermedades, por mil cosas, por predadores, que también no son cachorritos, se los comen a ellos. Pero luego cuando un lobo no puede cazar, porque está cojo, porque un ciervo le ha dado una patada y le ha roto los dientes, se muere de hambre. Y el ciervo al final acabará, cuando no puede ya correr, pues acabará siendo devorado, eh, a veces después de muchas horas de batalla con lobos, precisamente, ¿no? Es decir, la vida silvestre no es un Arcadia feliz. Es decir, yo a veces le cuestiono esto, ¿no? A personas, sobre todo a mujeres, cuando me sale esta conversación. A ver, ¿tú dónde preferirías dar a luz? ¿En una granja, en una cama de paja, con un veterinario, con agua al lado, con un ganadero que está pendiente de ti? O en mitad de la montaña, una noche nevada con lobos alrededor? El primer escenario es un escenario de la ganadería, ¿no? El segundo es de la vida silvestre. Luego hay matices entre los dos y estoy poniendo un poco un ejemplo extremo, pero es así, es decir, en muchos casos es así. Entonces, un animal que está en una granja es un animal que tiene el alimento garantizado, que tiene atención veterinaria garantizada, que está protegido en muchos casos de las inclemencias del tiempo en cuanto a calor o frío. Los lechones tienen calefacción. En muchas granjas de vacas, por ejemplo, hay ese sistema que ponen en las terrazas en verano de vapor de agua. Pues muchas granjas de vacas tienen ese sistema para que las vacas estén frescas. Es decir, está libre de depredadores. Bueno, todo eso no lo tiene un animal silvestre. ¿Que corre por el campo feliz? Seguramente si corre es porque huye de alguien o porque persigue a alguien. Así que eso también hay que planteárselo. Digamos eso, que nos han apartado de esa crudeza de la naturaleza salvaje Exacto. y vemos al ser humano como el enemigo del animal, en el caso de la ganadería, y no es así. Incluso en esos vídeos que nos ponen a las vacas o a las cerditas llorando porque le han quitado una cría, que bueno, yo creo que es un poco sensacionalista. No, es que ¿por qué? Vamos a ver, esto es muy interesante. Eh, ¿Por qué se han seleccionado las vacas durante milenios? Pues entre otras cosas porque son vacas que permiten o que sufren poco cuando se les separa la cría. Hay una raza en Francia de vacas, se llama Salers, que es una vaca a la que no le puede separar la cría. Además, es un queso muy renombrado en Francia. Eh, y de hecho, de las cuatro tetas de las vacas, con perdón, pues una se deja para el ternero, porque si le separas al ternero, no va a dar leche. Entonces, esa vaca ha evolucionado de esa manera y es un tipo de ganadería así. Las camellas tampoco se les puede separar las crías, porque dejan de dar leche. Sin embargo, las vacas más frecuentes, las blancas y negras, las frisonas, ¿no? Que todos hemos visto en algún prado, bueno, pues se han seleccionado precisamente por eso, porque es una vaca que aunque le separes la cría, sigue dando leche, sigue estando bien, aunque le separes la cría. Hay muchos estudios sobre eso. No es que la vaca no es una mujer, no es o sea, es otro tipo de animal que se ha seleccionado por eso. Si sufriese tanto, se deprimiera, si dejase de producir al separar la cría, o no la hubiéramos seleccionado, o mantendríamos la cría con ella para obtener luego pues, lo que pudiésemos de esa ubre, ¿no? Bueno, eso es así por alguna razón, ¿no? Es que además los animales domésticos hay muy pocas especies domésticas. La inmensa mayoría de animales no se pueden domesticar, pero se domestican ¿por qué? Porque, bueno, pues permiten esa cercanía del ser humano, permiten ese manejo que hacemos con ellos, y la especie que no lo admite, pues no la hemos podido seleccionar. Las cebras se intentó domesticarlas, no hubo forma. No hay forma de que una cebra te lleve un carrito, pero el caballo lo permite, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay una historia detrás que también mucha gente desconoce. Sí, como te decía, en el caso de las cerdas también nos han vendido Igual. esa lágrima, ¿no? Es que lo he visto en Mm. algún documental, Sí, como, sí, como si llorara cuando le quitas el lechón, cuando en realidad tú nos has contado a veces que se le retiran para que precisamente no los mate. exactamente. En algunos casos es así, efectivamente. Ya que estamos hablando de este tema, Juan, en el caso del bienestar animal, que parece como que es algo a lo que se debe tender, y tú nos sueles comentar en tu divulgación que ya existe una política y una ciencia en sí misma de bienestar animal y que no somos ese humano atroz que está tratando mal al animal destinado a la alimentación, sino que existen pues normativas muy fuertes para que esto se dé. Sí, totalmente. El bienestar animal es imprescindible en producción animal. Es imprescindible porque un animal que está bien es un animal que produce más, es un animal que va a vivir más, al final es un animal que va a rendir más, ¿no? Y siempre le ha interesado el bienestar
al ganadero. Y ahora más porque además hay una legislación, concretamente en Europa es la legislación más estricta del mundo sobre el bienestar animal. Está bien que así sea. Hay incluso cámaras en los mataderos para ver si al animal se le sacrifica sin sufrimiento, eso por ley. Y cualquier operario de un matadero está siendo filmado constantemente para ver que está tratando bien a los animales. En las granjas es iguales. En las medidas de bienestar es que tenemos temperatura controlada, tenemos gases controlados, tenemos monitores que indican si hay algún gas, el amoníaco o el CO2 que están más altos de lo normal, se dispara. Yo eso no lo tengo, nadie lo tiene en su puesto de trabajo, ¿no? Yo lo tengo en casa. Es decir, tenemos la alimentación medida al milímetro, tenemos la temperatura medida al milímetro en granjas de porcino, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso y es muy importante que así sea. El bienestar, el bienestar es una ciencia. Lo que pasa es que muchas veces una ciencia se estudia en las facultades de veterinaria y una cátedra, la primera fue en la Universidad de Cambridge en el año 86. Lo que pasa es que luego cualquiera cree que sabe de bienestar animal, no es un poco como el fútbol. Todo el mundo tiene su selección, ¿no? Todo el mundo tiene su... Yo pondría este, yo pondría que no, aquí igual, en bienestar animal, pues, no, pues que si la vaca no está así es que está mal. Perdóneme, usted que sabe de vacas. Si es que a la vaca a lo mejor, porque hay cosas en bienestar animal que, que chocan, son chocantes para el que no está metido en ese mundo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las cerdas en jaula. La gente ve fotos, es que la cerda está en jaula, ¿cómo puede ser la pongan en jaula? Bueno, la ponen en jaula 30 días mientras está tetando los lechones. Porque si la cerda se tumba de manera muy rápida, como haría si no estuviese en una jaula, pues puede aplastar a los lechones o a alguno de ellos. Y eso está más que probado. Entonces se inventó la camisa para tal. Ahora empieza a haber sistemas que sin camisa evitan también el aplastamiento. Entonces se está trabajando en eso porque es una ciencia, como todas las ciencias, evoluciona y se encontrará el momento en que la cerda, sin estar en una camisa, pues no aplasta a los lechones. Pero mientras ese momento llega, pues o otras prácticas que pueden ser chocantes, pues quitarle los cuernos a los terneros. Bueno, pues les duele, sí, les duele, hay que hacerlo con anestesia. Pero claro, es que si dejas crecer el cuerno, luego eso es peligroso para los operarios, peligroso para otros terneros. Entonces hay muchas prácticas de bienestar que parecen chocantes para el que no está en este mundo de la ganadería, pero que tienen una razón de ser. No se hacen por hacerle daño al animal, al contrario, muchas veces se hacen para evitar un daño a futuro, ¿no? Pero es una ciencia que como tal evoluciona y seguro que hay cosas que nos parecen buenas que se encuentran alternativas para que ese bienestar mejore. Yo creo, por tanto, que el ser humano sí que está evolucionando en tener un mejor trato a los animales, pero porque vivimos con ellos y los Claro. necesitamos, y así es nuestro ecosistema. Yo quisiera leer una parte bueno, del final de tu libro que indica precisamente esto, que dice que la dependencia mutua que tenemos es un equilibrio que no deberíamos querer romper, sino mejorar, porque incluso propone un escenario donde querer que toda la población lleve una dieta vegana sería una catástrofe medioambiental. Y dices que cada uno debe elegir sus preferencias, sus dietas, sus valores, pero en esta cuestión en concreto, la imposición de limitación de los productos de las dietas con productos de origen animal es una imposición arbitraria y que la ausencia de animales en nuestros platos o tirando de un arado ni contribuye a su bienestar, desear la desaparición de un animal resulta incompatible con mejorar este último punto, ni nos hace más sanos, esto lo apoyo yo profundamente, ni mejora el medio ambiente. Esa parte me encantó, yo creo que resume mucho lo que hemos hablado, incluso el conjunto del libro, que yo lo recomiendo. Juan, a mí se me quedó casi un poco corto, deseaba seguir leyendo más, pero creo que es fundamental para que las personas puedan tener incluso acceso a datos y a estudios que nos puedan alejar de la simple opinión, que es válida, yo te he dado la mía, pero creo que es muy importante que tengamos esos datos y yo te lo agradezco enormemente. No, yo a ti por la oportunidad, ¿no? De que más gente conozca esta obra que lo que pretende es acercar materias muy pasionales para algunos, ¿verdad? Donde hay muchísima desinformación y quien le interese la cuestión y quiera tener datos y tener quizá otra visión más a contracorriente, pero yo creo que mejor documentada en general, pues tiene ahí base para, sin demasiadas complicaciones, he intentado hacer un texto pues científico, pero a la vez legible, digerible, ¿no? Pues que tenga ahí pues otro punto de vista, pero insisto, yo creo que más documentado que la mayoría de vídeos que son de parte, que son tremendamente tendenciosos, ¿no? No sé si hay algún punto que se nos haya quedado por tratar, algo así que pienses que sea importante añadir.
No, yo creo que los más importantes los hay muchísimos. Tú decías, el libro se te ha quedado corto a mí también, pero es una materia que no se acaba nunca, ¿no? Porque hay muchísimo que apoyar. No, yo creo que lo más importante lo hemos dicho y no, pues yo creo que tenemos aquí mucho trabajo, tú como nutricionista, ¿no? Con tus pacientes y dar buenas pautas para que la gente tenga una alimentación sana fuera de, sobre todo fuera de esas creencias, ¿no? A veces que son simplemente modas, pero que pueden ser tremendamente dañinas, ¿no? Y hay un dato que me llamó mucho la atención, una carta que publicó la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia hace un poco más de un año, alertando de estas dietas, sobre todo porque muchas chicas jóvenes, pues, tienen falta de hierro sin ninguna necesidad, porque tenemos, gracias a Dios, la alimentación en un país como el nuestro, pues es asequible, muy rica y de una calidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante eso, ¿no? Hacer caso a los que saben, en este caso como tú, como nutricionista, a los médicos, y hay más de 15 sociedades médicas que se oponen a estas dietas, y no es algo que diga yo, es algo que dicen las asociaciones médicas, sobre todo pediátricas, y bueno, pues que la gente que le interese estos temas se informe, lea y siga tu programa y tu podcast, que seguro que tendrán ahí buena información. Bueno, pues muchísimas gracias. Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Y yo recomiendo también que te sigan en redes sociales. En algunas redes estás más activo que en otras. Si nos puede indicar para que sigan profundizando. Claro que sí, ya me gusta mucho Twitter, soy un poco antiguo, ya que sé, la gente joven no suele estar ahí, pero bueno, @JuanPascual4, o en LinkedIn también con mi nombre, Juan Pascual, me encuentran rápido y ahí también pues suelo publicar cuestiones de estos puntos. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo espero que sigas con tu labor, e incluso que tengas un segundo libro donde podamos seguir debatiendo pues con datos y poder pues, bueno, promover la mejor forma de alimentarnos pues con ciencia y con conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, a ti, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Juan.